Chicos, ¿qué tal? Con el gusto de saludarles. Bueno, vamos a continuar con nuestra cuestión conceptual por la misma vía, derivado a que continuamos con esta parte de la contingencia. Bueno, vamos a ver en esta sesión lo que son las teorías cognitivas del aprendizaje en un primer momento. Posteriormente veremos otras sobre el desarrollo este, humano, ¿no? Ok, en este sentido vamos a iniciar con esta primera parte que es la teoría de las teorías cognitivas del aprendizaje y vamos a manejar algunos autores importantes, ¿no? Vamos a iniciar, por ejemplo, con la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, que está enmarcada en esta gama, en esta corriente. Este señor, bueno, es estadounidense, nace por ahí en 1918, estudia medicina y posteriormente psicología. Él se interesa por la parte de la educación en su época y desarrolla esta teoría del aprendizaje significativo. Este autor hace un planteamiento en el cual el aprendizaje que tienen los alumnos va a depender de su estructura cognitiva y que ésta va a tener una relación de manera previa con la nueva información. Es decir, lo que algunos conocen o denominan con los famosos saberes previos. Esta debe entenderse por una estructura cognitiva y por una situación de conjunto de conceptos para que el individuo pueda tener un campo de conocimiento, así como de una organización. Y aquí obviamente cambia mucho en la parte de los modelos conductistas, donde había una situación de estímulo, respuesta, repetición, etcétera, y que ellos nada más se marcaban por la situación de una respuesta a partir de algo, es decir, una conducta. Y esta corriente no, esta corriente se va al proceso cognitivo, al proceso que hacen en nuestro cerebro. ¿Cuáles son las características de este aprendizaje significativo? Bueno, pues nos dicen que hay una interacción entre esa nueva información con aquellos elementos que se encuentran en una estructura cognitiva. Este aprendizaje nuevo va a adquirir un significado cuando tenga esa interacción con esta noción de una estructura cognitiva. Luego entonces, esta nueva información va a hacer o va a lograr una estabilidad de esta estructura conceptual que ya tenemos de manera previa. ¿Qué podemos manejar en este sentido? ¿No? Bueno, cuando se ve, por ejemplo, en educación básica el término de la multiplicación, la situación ya como tal de esta operación matemática, tenemos la antesala, ¿no?, de la suma, y la multiplicación no es otra cosa más que una suma abreviada, ¿no? Y en este sentido, si manejamos una situación de 2 por 3, bueno, tenemos la antesala, que si yo tengo esa suma de sumar 3 veces el 2, me va a dar este resultado, ¿no? Y bueno, ahí es parte de la característica que debe plantear el docente para que se pueda ir manejando con esta estructura de aprendizaje de conocimiento. Bueno, este aprendizaje significativo nos dice que hay de 3 tipos según sea el contenido de aprendizaje. Nos marca como un aprendizaje de representaciones, otro como de conceptos y un tercero de proposiciones. El de representaciones es donde el individuo, el alumnado, atribuye un significado a determinados símbolos. Ya estos ya pueden ser verbales o escritos, y esto lo va a manejar mediante una asociación de estos con sus referentes objetivos. Esta es la forma, así como que más elemental, de manejarse con el aprendizaje y que de ella se puedan depender otros dos tipos, ¿no?, que son los que marcamos en un momento. Vamos luego entonces al aprendizaje de conceptos. Y esto, bueno, es en cierto modo, pues un aprendizaje también de representaciones, nada más que tiene una diferencia. ¿Cuál es? Que ya no es de una simple asociación de un símbolo con un objeto, sino de un símbolo con los atributos de manera genérica. Es decir, en el primero vamos a manejar un ejemplo, el aprendizaje por representaciones. Nosotros vamos por una vialidad y resulta que un pequeño ve el logotipo de un restaurante, ¿no? Ah, bueno, ¿qué es lo que le representa a eso? Una información.
lo asocia con una situación de hambre, de apetito, y dice, ahí venden hamburguesas. Estamos hablando de una representación de un espectacular con la letra M, luego entonces lo marca a esta situación de asociarlo. Aquí ya de conceptos ya difiere un poco y ya nos marca una situación a un símbolo, a unos atributos. No solamente a esta parte netamente de asociación. Y finalmente el aprendizaje por proposiciones. Y es cuando se conoce el significado de los conceptos, pero además se pueden formar frases que contengan algunos elementos, algunos conceptos que puedan afirmar o en su defecto que puedan negar algo. Luego entonces este concepto nuevo es asimilado y lo puede integrar a una estructura cognitiva con estos conocimientos previos. Entonces esto nos va a servir para poder manejar tres tipos de aprendizaje. Bueno, Ausubel luego entonces nos resume que este aprendizaje significativo no es otra cosa más que esta asimilación de significados por medio de la enseñanza, obviamente. ¿Sí? Esta va a ser posible siempre y cuando el individuo posea una estructura cognitiva, es decir, tenga los elementos para poderlos consolidar y que esto le da a dar el sentido a la información que recibe. Esa asimilación de significados no es otra cosa más que la nueva información tenga una relación de manera sustancial con esa estructura cognitiva y que, bueno, tenga ya el significado como concepto preexistente a lo que se quiere aprender. Y en este sentido hay una contraposición a este aprendizaje mecánico, ya que este no cuenta con unos conceptos de estructura cognitiva, ¿no? Lo que se traduce a una dificultad por retener esta nueva información. Y aquí vamos a tener dos sentidos que se le pueda dar a ese concepto, ¿no? Puede ser de forma connotativa, es decir, aquí va la carga emotiva, el significado que le pueda dar debido a esa connotación, o la parte denotativa, que prácticamente es la parte literal, ¿no? A donde se van a denotar las características de ello. Bueno, esa es la parte luego entonces de este tipo de aprendizaje significativo por este autor, David Ausubel. Vamos con el aprendizaje por descubrimiento. Aquí lo plantea este señor Brunner, Jerónimo Brunner, que es un psicólogo pedagogo que hizo importantes contribuciones a esta psicología cognitiva y obviamente a lo que son las teorías del aprendizaje. Él impulsó esta parte de la psicología cognitiva, manejando nuevamente también los procesos que se dan de este tipo. Su teoría del aprendizaje por descubrimiento, bueno, es una construcción del conocimiento mediante una inmersión del estudiante para que éste pueda aprender a manera que va descubriendo las cosas. Este método de descubrimiento debe ser guiado, debe marcar oportunidades para poderse involucrar de manera activa en esta construcción y pueda generar su propio aprendizaje, es decir, con una situación de acción directa. Tiene su finalidad, obviamente, que es el desarrollo de estas habilidades de aprender a aprender, donde el estudiante luego entonces construye su aprendizaje. Bueno, este aprendizaje va a ser descubierto de manera activa por los alumnos, por los chicos, más que de manera pasiva. Se debe de fomentar un pensamiento de manera intuitiva. Y no es otra cosa que una reorganización de esas ideas que ya tenemos de manera previa, al igual que nos los marca Ausubel, esos conocimientos previos, y así poder llegar más allá de estos datos organizados, ¿no? Y nos va a manejar una construcción de hipótesis en diversos aspectos, de manera inactiva, es decir, donde aprendemos haciendo las cosas, actuando, imitando y manipulando objetos de manera icónica, también, que implica el uso de imágenes o dibujos que precisamente sean el icono para, o de manera simbólica. Y aquí es prácticamente el uso de nuestra palabra, tanto escrita como hablada. Brunner y Vygotsky nos dan una actividad o resaltan una actividad como parte esencial en todo este proceso de aprendizaje.
Ajá. Brunner nos marca que toda teoría de una instrucción debe de tener en cuenta 4 aspectos fundamentales. 1. La predisposición hacia el aprendizaje, es decir, qué tanto estamos dispuestos a poder aprender. 2. El modo. 3. Las secuencias más efectivas. Y 4. La naturaleza de los premios y castigos. Ajá. Bueno, en este sentido, nos marca de manera muy peculiar, reitero, estos 4 aspectos. ¿Qué pasa cuando tenemos una determinada predisposición a una determinada circunstancia? Las matemáticas, ¿no? Las matemáticas para muchos les irritan, ¿no? Les fastidian. Ya tenemos precisamente esa predisposición. Si aunado a ello le agregamos ahora la forma, el modo en que se trabajan de manera monótona, o por el contrario podemos tener a alguien que las haga dinámicas, que las haga especiales, le quitamos ese miedo, ese aburrimiento. Ajá. Luego entonces estamos logrando consolidar estas secuencias de manera efectiva que se puedan dar. Ajá. Y vamos a manejar de manera natural esa situación de premios y castigos. De manera natural prácticamente voy a premiar esa dedicación que tengas, o en su defecto voy a castigar la falta de disposición también que tengas hacia la actividad. Ajá. Bueno, ¿qué nos marca un autor más, que es prácticamente el señor Gagné? Él nos marca que hay diferentes tipos de aprendizaje y tienen condiciones ya sea internas o externas. ¿Cuáles son las condiciones internas? Es prácticamente las que se dan en la parte cognitiva, que son las habilidades y capacidades que el estudiante va a poseer. Y por su parte, las externas prácticamente es todo lo que está en el ambiente. Son estas acciones que se van a dar de parte del maestro, de parte de quien tiene ese diseño de manera instruccional, y que van a condicionar de alguna forma estas situaciones de aprendizaje en los estudiantes. Esta condición, bueno, puede ejercerse en el medio, pero sobre el sujeto. La combinación de estas condiciones, ya sea internas y externas, van a poder dar lugar a estos resultados de aprendizaje, ¿sí? Tanto como las habilidades intelectuales, como las estrategias cognitivas, la información que damos de manera verbal o incluso las actitudes. En este sentido encontramos diversas fases. Primero, la fase de motivación, que coincide a lo mejor con la primera de nuestro autor anterior. ¿Sale? Este sujeto debe de estar motivado para poder conseguir cierto objetivo y podamos recibir también esta recompensa cuando podamos alcanzarlo. La fase de comprensión es cuando recibe diferentes estímulos, de los cuales algunos van a llamar su atención, algunos otros los va a desechar, pero bueno, a final de cuentas van a ser este estímulo que puede ayudar para este aprendizaje. La fase de adquisición es cuando prácticamente se da la creación neta del concepto, la forma en que estamos percibiendo y la forma de almacenarlo. Obviamente esto va a pasar a la memoria en este proceso, que además este proceso es netamente personal y que se da obviamente en cada sujeto, ya que cada uno de nosotros percibimos y recordamos las cosas de manera distinta. Las fases de retención, que es cuando la información se guarda en la memoria a lo largo de un determinado tiempo. La fase de recuerdo es cuando tenemos esa información de manera retenida y bueno, la vamos a recuperar en el momento que lo necesitemos. La fase de generalización es donde podemos recordar esos conocimientos aprendidos, pero además los vamos a aplicar en diversas situaciones. Y la cuestión de la fase de ejecución es donde vamos a poner en práctica lo que hemos adquirido. Y viene la última, que es la fase de retroalimentación, es donde se puede comprobar que el alumno adquirió dichos conocimientos. Ajá. Luego entonces estas capacidades aprendidas se van a determinar en algunos tipos de destrezas, ¿no? Como lo son las motoras, en este caso, y hay una importante variación en estas áreas del aprendizaje. Se puede dar una uniformidad y una regularidad en unas respuestas. Tenemos también la cuestión de la información verbal, es parte de estas capacidades, donde nos van a marcar desde que nacemos, nos dan esta información verbal, desde pequeños, ¿no? Papá, mamá,
es lo que vamos